Hola, buen día para todos. Espero que hayan tenido una excelente semana, un buen comienzo hoy día domingo en la mañana. Y bueno, privilegiado me siento de poder tener de nuevo este espacio para compartir con ustedes la riqueza de la palabra de Dios. Y hemos venido estudiando la serie titulada Evaluando nuestra iglesia a la luz de. Y hemos visto lo que Dios o el Señor mismo ha hablado a las diversas iglesias que estaban en Asia y que están descritas en Apocalipsis capítulos 2 y 3. El último mensaje que escuchamos, que aprendimos, fue el mensaje a la iglesia en Sardis, una iglesia agonizante. Hoy vamos a estudiar juntos las palabras del Señor a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Pero antes de dar lectura al texto, quiero pedirle que me acompañe en una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo enseñándonos y dándonos claridad y, por supuesto, ayudándonos a colocar en el contexto nuestro este mensaje de hoy. Padre, te agradecemos por el día de hoy y por la semana que pasó. Gracias por tu fidelidad y por tu cuidado. Gracias por el mensaje de hoy, Señor, que es un mensaje que en lo personal me ha alentado muchísimo, Señor. Espero que ese mismo mensaje, Señor, llegue al corazón de todos los oyentes en la mañana de hoy. Sobre todo en esos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, Señor, no solamente en nuestra nación, pero también en el mundo entero. Que este mensaje sea de aliento, Señor, de fuerza, de fortaleza, para seguir en el camino que tenemos por delante, con la fe puesta en ti y en tu palabra. Te pedimos, Señor, que quites cualquier distracción y que permites, Señor Dios, permite que ese mensaje llegue a nuestro corazón y que lo meditemos y lo compartamos con otros. Eso te lo pido en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como les decía, vamos a ver hoy el mensaje que Cristo mismo, como en las iglesias pasadas, leímos los textos, le da a la iglesia en Filadelfia. Acompáñeme en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. Y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos entonces inicialmente a ver una pequeña reseña histórica y geográfica de lo que era Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal y recibe este nombre por el amor que existía entre Ciro, el rey persa, y su hermano Ecúmenes, quien era el rey de Pérgamo. Este hombre sentía un gran amor y una fuerte lealtad por su hermano, y ese fue el origen de que llamara a esta ciudad la ciudad del amor fraternal. Pero Filadelfia tenía geográficamente una posición nada envidiable, diría yo, porque estaba situada en una zona tectónica donde permanentemente había temblores y sismos. De hecho, en el año 17 después de Cristo,
Hubo un fuerte terremoto que destruyó totalmente la ciudad y también tocó a Sardis, una iglesia de la que hablamos antes, o más que iglesia, una región de la que hablamos antes, que estaba ubicada a tan solo 40 kilómetros de Filadelfia. Como resultado de estos sismos constantes, las personas que vivían en Filadelfia estaban presas del pánico y la mayoría vivían fuera de las murallas de la ciudad, y una gran cantidad de personas emigraron a otras latitudes. Tiberio, el emperador romano de la época, envió grandes sumas de dinero para la reconstrucción de esas dos ciudades. Posteriormente, Filadelfia fue el lugar en que los cristianos y los árabes nómadas lucharon en las cruzadas. Allí también se enfrentaron en batalla los turcos y los griegos en el año 1922. Parece ser que algunos cristianos en Filadelfia tenían esa libertad religiosa que posteriormente fue cohibida por esta nueva invasión de la cual fueron objeto. En el año 1923, Filadelfia obtuvo el nombre de Alaşehir, que es Turquía, que está situada también a 160 kilómetros de Esmirna. Eso básicamente es un contexto histórico geográfico para que nos ubiquemos. De hecho, como le acabo de leer, todavía existe, pero con el nombre Alaşehir. Si usted lo ubica geográficamente en el mapa, en la zona de Turquía, encontrará esa ciudad. Pero entremos en el texto, que es lo que nos interesa en esta mañana. En el versículo 3, el Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Me llamó la atención que en los mensajes anteriores a las 5 iglesias anteriores, el Señor había usado diferentes calificativos de sí mismo. Y pienso que se debía a la situación que estaban viviendo espiritualmente, sobre todo cada una de esas iglesias. Simplemente para recordarlo, el Señor usó, digamos, en la primera iglesia que compartimos, el mensaje de la primera iglesia, que fue Éfeso, el Señor se refirió como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A Esmirna se refirió como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vivió. A Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. A los creyentes en Tiatira les dijo, o les recordó, que él era el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y la última que nos compartió el pastor Luis Carlos fue Sardis, la semana inmediatamente anterior, a quienes se refirió como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora, a los creyentes de Filadelfia les dice que Él es el santo. ¿Por qué les dice que es el santo? Les recordaba precisamente su naturaleza. Les recordaba que Jesús fue santo desde su nacimiento, fue santo hasta el momento de su muerte, fue santo durante todo su tiempo que vivió en esta tierra, fue santo en su momento de su resurrección y es santo en su función sacerdotal para con nosotros. Esto es espectacular. Él es santo en el ejercicio de esa función que tiene como sacerdote de nosotros, y lo que describe el autor de Hebreos en Hebreos 7:26, donde dice, porque este sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vamos a entender durante el desarrollo de ese sermón por qué es tan importante este calificativo o esta mención de santidad a una iglesia como la de Filadelfia, que como lo leímos era una iglesia fiel, una iglesia que jamás se movió de lo que le habían enseñado, a pesar de tantas situaciones que durante el sermón vamos a ir conociendo en más detalle. El segundo calificativo que usa aquí Jesús, nuestro Señor, con el cual se identifica, es el verdadero. Qué importante es esto. Qué importante era esto para una iglesia como la de Filadelfia. El verdadero significa el genuino, aquel que tiene toda la perfección en su totalidad. Indica que Cristo es digno para todos, para ellos, para nosotros, de suprema y completa confianza.
Él es real y genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación humana, ni tampoco es una falsedad de lo que es verdad. Qué importante es esto en estos tiempos, mis amados amigos, cuando estamos llenos de tanta información que pretende debilitar la fe y sobre todo que distorsiona, en muchos casos cuando son mensajes espirituales, distorsionan la verdad del Evangelio. La única verdad, mi estimado amigo y oyente, es la que está en las Escrituras. La única verdad no la tiene ninguna iglesia en particular, porque Jesucristo mismo habla de Él como el camino, como la verdad y como la vida. Era muy importante para los creyentes en Filadelfia, insisto, conocer estas dos características del Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, les dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. El Señor Jesucristo es quien tiene las llaves. Eso significa el que tiene toda la autoridad. Cuando habla el texto de esto, nos dice que tiene todos los derechos, como real gobernante, como el Señor del universo, y como aquel que ocupara el trono de David, y cuyo reino jamás tendría fin. Es muy hermoso que recordemos entonces las palabras de Cristo a Juan, antes de que Juan le hablara a las iglesias en cada una de estas cartas. En Apocalipsis 1, 17 y 18 dice el Señor, o dice Juan, perdón, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto a mí me impactó demasiado y no sé si a usted le está impactando, porque no solamente Cristo ha abierto el camino de la salvación eterna, y que nadie podrá cerrar para usted y para mí. Como hemos visto en otros mensajes anteriores, es Cristo el que da la salvación, y esa salvación es garantizada por Él mismo porque su palabra lo dijo. En esos tiempos tan difíciles donde la vida de nosotros está siendo amenazada, y donde de hecho siempre será amenazada por cualquier situación, porque hoy estamos con vida, terrenalmente hablando, mañana no sabemos. Pero lo más importante, mis estimados amigos, es esto, es recordar que el que tiene todo el imperio y la autoridad sobre la muerte y la venció fue Jesucristo. Así que en esos momentos de temor y de angustia y de zozobra, recordemos que Él, cuando abrió con la llave de la vida las puertas de la muerte, la venció. Y que hoy ustedes y yo tenemos esa esperanza bienaventurada. No sabemos si es por el COVID, no sabemos por qué otro evento mediático o a mediano plazo ustedes y yo vamos a ser llamados por Dios. Lo más importante es saber que estamos junto a aquel que nos garantiza la vida, y no solamente la vida presente, pero estamos hablando de una vida futura, una vida eterna de la que hablaremos un poco más adelante. Veremos entonces ahora en un poco más de detalle, después de esta presentación, digámoslo así, que Jesús hace a la iglesia de Filadelfia por medio de Juan, el mensaje que he titulado Mensaje a una iglesia consagrada, a una iglesia viva, y contrasta con el mensaje anterior. Por eso les decía al comienzo de la introducción, de esa iglesia agonizante de la que nos hablaban la semana inmediatamente anterior. Filadelfia era una iglesia viva, y vamos a ver tres aspectos que daban claridad, o que mejor coinciden con esta descripción que le he dado en ese sermón. Una iglesia consagrada, una iglesia viva. Y son tres puntos. En primer lugar, una iglesia consagrada o viva es reconocida por su fidelidad a su Señor. Eso lo vamos a ver en el versículo 8. En segundo lugar, una iglesia consagrada o viva es la que verá el obrar de su Señor. Y en tercer lugar, una iglesia viva es la que recibirá el galardón de su Señor. Vamos de una vez entonces al versículo 8, de nuevo lo voy a leer. Jesús dice, yo conozco tus obras, como le digo a todas las iglesias pasadas. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando Jesús dice yo conozco tus obras, sin lugar a dudas está diciendo que detrás de cada obra el Señor está buscando fruto. Él está buscando obras vivas en los creyentes, obras que lamentablemente no encontró en las iglesias anteriores, frutos para su gloria. Hemos sido salvos por gracia, queridos amigos, pero también, como dice Efesios 2:10, hemos sido creados por Cristo Jesús y hemos renacido en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas obras fueron las que Cristo preparó para que usted y yo andemos en ellas. A propósito, pensemos por un momento en esto. Si nosotros nos consideramos auténticos creyentes, pero no estamos produciendo obras o frutos dignos de arrepentimiento, eso significa que algo no anda bien en nuestras vidas. La segunda cosa que dice en este versículo: he aquí, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Hay muchas interpretaciones al respecto. Algunos creen que esa puerta se refiere a la que Cristo abriría para que los creyentes en Filadelfia tuvieran la gracia, digámoslo así, o el consentimiento de las autoridades judías. Otros piensan que significa que el Señor ha abierto una puerta al conocimiento de las Escrituras, lo que significa que si Cristo abre esa puerta al conocimiento de las Escrituras, es que Él nos invita a entrar a conocerle, es que nos invita a conocer ese evangelio de verdad, a vivirlo, a interiorizarlo, a proclamarlo además. Y creemos que esa es la interpretación correcta. Lo veremos en el contexto, porque ese mismo término el apóstol Pablo lo usó en otras de sus cartas. Menciono por ejemplo Hechos 14:27, donde dice Pablo: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En otro texto, en la carta a los Corintios, en la primera carta de Hechos, capítulos 16, 8 y 9, Pablo dijo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero más allá, lo que viene es interesantísimo y muy reconfortante. Los que creamos en el Evangelio, a los que se nos ha dado la oportunidad de proclamar el Evangelio, dice que seremos bendecidos con la posibilidad de seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Es importante notar en este punto con mucha atención que el progreso en la vida espiritual proviene o viene cuando somos fieles en lo poco. Cuando nosotros, Cristo nos abre puertas para presentar el Evangelio y lo hacemos con el denuedo y la guía del Espíritu Santo, como lo hacían los de Filadelfia, que más adelante también seguiremos viendo, el Señor veía en ellos fidelidad. Es lo que Dios quiere ver en nosotros, amados hermanos y amigos. Fidelidad en lo poco, fidelidad en lo que ha puesto en nuestras manos. Y miren, este tesoro que tenemos nosotros delante de nuestros ojos, como lo dijo el apóstol Pablo a los de Corintio, a los de la iglesia de Corinto, tenemos este tesoro en vasos de barro, que somos los depositarios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren, lo que ustedes y yo tenemos aquí es lo más valioso que un hombre pueda tener, que una persona pueda tener. ¿Y por qué es de gran valor? Porque no solamente transforma nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad, pero nos da la esperanza que no es de este mundo, que no es de esta tierra, esperanza que tenían los creyentes en Filadelfia. Y nosotros oramos para que ustedes tengan esa misma esperanza, porque si nosotros no tenemos esperanza, sino en este mundo, dijo Pablo también en Corintios, somos los más desdichados en esta tierra. Pero prosigo.
La siguiente cosa que le dice Jesús a la iglesia en Filadelfia es: porque aunque tienes poca fuerza, noten esto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, perdón. Parece ser que la iglesia o los creyentes en Filadelfia, ya lo dije al principio, era una zona difícil, era una zona donde ocurrían continuos temblores y terremotos. Aparte de eso, como lo veremos más adelante también, eran perseguidos por las autoridades judías, por los religiosos, eran perseguidos por el mismo sistema civil de Roma. En fin, eran personas débiles en una palabra, pero aquí el término que usa en el original es porque tienen poco poder. ¿Para qué se refiere eso que tienen poco poder? Tal vez ellos no tenían grandes edificios como los tienen las iglesias hoy en día. Tal vez no tenían cantidades de personas o una imagen relevante o característica, quiero decir, en el ámbito en el cual se movían. Pero lo importante era que ellos eran fieles. Lo importante es que ellos guardaban la palabra, como aquí lo dice Jesucristo. Y eso a mí me confrontó muchísimo. Tal vez nosotros no tengamos mucho reconocimiento de las personas, y de hecho no deberíamos buscarlo tampoco. Pero lo importante es tener reconocimiento de Dios. Lo importante es que aunque tengamos, digámoslo así, pocos escenarios, y no creo que tengamos tan pocos escenarios porque tenemos muchos vecinos, tenemos muchos conocidos. La iglesia de Filadelfia, muchos de los creyentes no tenían de pronto formas, digámoslo así, de impactar. No tenían los recursos con los que ustedes y yo contamos hoy en día, por ejemplo. Eran personas que eran limitadas en cuanto a las oportunidades, por decirlo así, para proclamar la fe, pero que eran a la vez conocidos en su entorno por ser fieles. Y lo más importante, como estamos leyendo, esa fidelidad era reconocida, nada más ni nada menos, porque por aquel que es cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Miren, necesitamos volver a esa fidelidad. El Señor dice que si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Y ahora que tenemos tantos medios como este, por ejemplo, que me permite a mí acercarme a ustedes, ¿cuántos medios tenemos hoy en día? ¿Cuántos medios tenemos para proclamar el Evangelio? ¿Cuántos recursos tenemos de tantas personas que han dedicado su vida a desarrollar sermones, enseñanzas, para que ustedes simplemente los compartan? Miren, es simple, es entrar aquí, copiar o reenviar. No es nada difícil, pero lo importante es que lo hagamos. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los de Filadelfia, como ya lo puntualizaba, creían de corazón en todo lo que se les había enseñado. A mí me encanta esto, me impacta demasiado, porque cuando uno cree de verdad, de corazón, en lo que ha aprendido de la palabra de Dios, su vida tiene que ser transformada, su vida no puede ser exactamente la misma. Y ya empieza uno a pensar como Cristo pensaba, hablar como Cristo desea que hablemos y actuar como Cristo desea que nosotros actuemos. Los de Filadelfia habían sido fieles al mensaje del Evangelio sin alterar su contenido ni abrazar ninguna de las otras enseñanzas que probablemente en ese tiempo estaban tratando de permear la fe verdadera. Y yo quiero a propósito hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu creencia? ¿Es genuina? Has guardado mi palabra, le dice el Señor a los de Filadelfia. Casi que podemos decir, nunca has negociado con la fe. Nunca has dado lugar a otro tipo de mensajes. Y nunca has permitido que ningún tipo de pensamientos, ni religiosos, ni mucho menos filosóficos, ni humanistas, entren a tu vida. La única manera es permaneciendo fieles a esa verdad. Y aunque Satanás, por supuesto, trata de atacar la verdad de Dios, es donde nosotros debemos estar preparados y ser fieles y leales a lo que hemos aprendido. ¿Sabe? Siempre he creído que
Una persona madura espiritualmente no es la que sabe demasiado, sino la que está convencida de lo que ha escuchado. Porque cuando no está convencido, como dice el apóstol Santiago, no permite ser movido como las olas del mar, sino permanece fiel. Y no has negado mi nombre, la cuarta cosa que le dice el Señor a los creyentes. Parece ser que en algún momento muchos creyentes, lo leímos al comienzo de la introducción, ellos habían sido conquistados, invadidos por persas, por árabes, por griegos y posteriormente por los mismos romanos. Cada uno de ellos traía consigo su cultura, sus pensamientos ideológicos y religiosos, pero los de Filadelfia habían permanecido fieles. Jamás negaron su nombre. Nunca cayeron en esas trampas que el enemigo mismo les había tendido. Aunque la ciudad había cambiado 3 veces de nombre, sin embargo la iglesia se mantuvo fiel. Necesitamos entonces permanecer en el nombre de Cristo. Y también quiero preguntarte hoy, ¿estás seguro de tu fe, segura de tu fe, a costa de cualquier cosa? Cuando leemos la palabra de Dios vemos que todos los antiguos aún estuvieron dispuestos a morir por la fe en Cristo. ¿Saben una cosa? Cristo no nos pide que muramos por la fe, pero que vivamos por la fe. Eso sí nos pide Él. Es cierto que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza y carecía de grandes dones tal vez. Tal vez no tenía evangelistas de estatus y de reconocimiento mundial, ni contaba seguramente con muchos recursos económicos. Era gente sencilla, pero gente que había decidido en su corazón permanecer firme en el nombre del Señor, en su protección, en su dirección, y por eso Cristo les iba a dar oportunidades para seguir hablando de Él. Entonces ya vimos el primer punto de una iglesia consagrada. Una iglesia viva es reconocida por ser fiel a su Señor. En segundo lugar, una iglesia viva o consagrada verá el obrar de su Señor. Versículos 9 y 10, leo primero el 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Como ya lo dije en el contexto, los creyentes de Filadelfia recibían la oposición, irónicamente, de los mismos judíos. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que Él muy probablemente haría que muchos de ellos, por la obra de su Espíritu Santo, se convirtieran al verdadero Señor, volvieran sus ojos al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia, y dice acá, y se postraran a sus pies. Ahí no está diciendo lógicamente, de forma literal, sino que se volvieran a la fe verdadera. Miren el efecto, miren la recompensa, miren el obrar del Señor cuando somos fieles. Yo me pregunto cuántos de ustedes oran para que las personas que están a su entorno, familiares y amigos amados, vengan y conozcan al Señor. Seguramente lo hemos hecho. Y yo pienso que aquí lo que está diciendo Cristo a la iglesia en Filadelfia es eso. Los que no son creyentes, yo haré que ellos vengan, yo haré que ellos me conozcan, y la obra es de Él, y reconozcan que yo te he amado. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto cuando podemos predicar a un Dios vivo, a un Dios y Señor que ama, a un Dios y Señor que desea por encima de todo nuestra salvación. Y saben, de nuevo, les invito para que reflexionen en ese sentido. Porque más allá de lo que podamos tener hoy o podamos perder, porque es lo que más atemoriza a la gente hoy. ¿Qué puedo perder? Mis empresas, mi dinero, mi estatus, mi educación, mi semestre. No estoy diciendo que no sea valioso, pero lo más importante para nosotros es esto: que la gente conozca que Cristo nos ha amado, porque ese amor sobrepasa barreras y sobrepasa tiempos y sobrepasa cualquier cosa. Entonces los judíos
tal vez que no mostraban ninguna predisposición para aceptar a Cristo, iban a aceptar el mensaje que los creyentes en Filadelfia les iban a dar. Eso es lo que Dios hace cuando somos fieles. Dios hace las cosas que nosotros creemos que pueden ser imposibles, porque para Él no hay nada imposible. Y vuelve a decirles en el versículo 10, capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto que dice aquí, la palabra de mi paciencia, podemos interpretarlo, ¿no?, como esa, vamos a decir, esa obediencia leal, aún sufriente, que ellos tuvieron a la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Sabemos que la vida cristiana no es fácil, es dura porque es ir en contravía del sistema, no solamente del sistema religioso que impera hoy nuestra sociedad, pero muchas ideologías que hoy amenazan y que atacan de frente nuestra profesión de fe. Eso es lo que estamos viviendo y viviremos mucho más abiertamente, ataques más frontales a la verdad de Dios. Los de Filadelfia, como yo lo decía, habían sido resistentes, fuertes, aún en medio de su poca fuerza, aún en poco de sus pocos recursos, de toda naturaleza. Ellos perseveraron y permanecieron. Y aquí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Saben? No es fácil. No es fácil guardar esa palabra de paciencia, sobre todo cuando uno recibe. A veces es algo que yo sé que muchos luchamos, y ahora los que manejamos redes, que somos, diría yo, casi que el 100% de los que vivimos actualmente, y más en esa situación, cuando uno escribe algo de Cristo, fácilmente lo atacan, lo replican, hay burlas, hay de todo tipo de comentarios, a veces ofensivos. Pero nosotros no podemos igualarnos a esas personas y no podemos actuar de la misma forma. Jesucristo nos enseña claramente en su palabra que debemos ser pacientes y orar, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros debemos, otra vez, ser pacientes y orar, no escondernos como lo hicieron los de Filadelfia, sí hablar abiertamente de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Lo otro que dice aquí es, yo te guardaré en el tiempo de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Algunos teólogos, algunos estudiosos están hablando del tiempo, creen que es el tiempo de la tribulación, creen que es el tiempo de la prueba. Nosotros como iglesia creemos que la iglesia no pasará por el tiempo de tribulación. Creemos que la iglesia en ese tiempo ya ha partido. Sin embargo, aquí cuando habla de prueba, tal vez se deba a lo que estaba viviendo de nuevo los de Filadelfia. Nosotros éramos perseguidos. En la época del apóstol Pablo, la persecución era tan abierta y tan directa que los llevaban a prisiones, que los encarcelaban, valga la redundancia, que los azotaban y los llevaban a juicio. En la época de la Reforma, estaba leyendo casualmente, y hago ese pequeño paréntesis, en mi devocional escribí acerca de Lutero, de Martín Lutero, cuando llega a la dieta de Worms, que es el que los está juzgando, supuestamente por traición a sus creencias. Y Lutero dice, yo no podría renegar de lo que es verdad. Esa es la prueba de la paciencia. Lutero fue un hombre que aún tuvo que someterse a un juicio injusto de todo un concilio, pero que se mantuvo fiel. Ese es el mensaje entonces para hoy. Ese fue el mensaje para Filadelfia y lo es para nosotros. Él nos guardará en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en los momentos de persecución. Espero que esto a usted como a mí le llene de ánimo para perseverar. Y otra posición de algunos estudiosos es soportar
la persecución que de hecho se dio por parte del Imperio Romano contra todo el sistema del cristianismo. Ya lo hemos visto en las otras cartas, en los otros textos. En tercer lugar, ya hemos visto entonces de una iglesia consagrada que es reconocida por ser fiel a su Señor. Lo segundo, que verá el obrar de su Señor. Y en tercer y último lugar, que recibirá el galardón de su Señor. Versículos 11 al 13. En el 11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor está hablando de su pronto regreso y anima a su pueblo, animaba a la iglesia para que estuviera preparada para que se encontrara con Él y para que ninguno tomara su corona. Es probable también, son posiciones teológicas, que no se refiere de pronto a su segunda venida, sino a la intervención de una forma sobrenatural, como había intervenido en otras formas y en el pasado con todos los profetas, y de unas formas sobrenaturales como lo hemos descrito en la palabra de Dios. Sin embargo, lo que aquí está diciendo el Señor, que su venida o su juicio, entre comillas, no sería para quitarle algo, sino lo contrario, para protegerle en la hora de la prueba. Vimos que la iglesia de Éfeso, frente al juicio, les quitaría el candelero. A la iglesia de Pérgamo les dijo que pelearía contra ellos, y a los de Sardis les dijo que vendría como ladrón en la noche. A los de Filadelfia les dice que vendría para cuidarlos en la hora de la prueba. Y esto trajo a mi mente una profecía hermosa de Dios a su pueblo, dada por Él a través de Isaías en el capítulo 40 del 9 al 11. Este texto a mí me quebrantó mucho el corazón y dice: Dios le dijo a Isaías: súbete a una montaña y anuncia esta buena noticia a los habitantes de Jerusalén. No tengas miedo. Grita con todas tus fuerzas y di a las ciudades de Judá: aquí viene nuestro Dios. Viene con todo su poder. Dios es un Rey poderoso y trae con Él a su pueblo, el pueblo que ha liberado. Viene cuidando a su pueblo como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en sus brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Qué cosa tan hermosa. Aquí vemos esa semblanza de ese buen pastor y le dice al profeta: grítalo, díselos en voz alta: aquí viene el Señor. Viene como ese padre benefactor a cuidarles, a guardarles, de la misma manera que cuida a las ovejas, que cuida a la oveja, al cordero, a la cría que acaba de tener. Retén lo que tienes, dice Jesús, para que nadie tome tu corona. Cristo entonces vuelve a alentarnos aquí a mantenernos firmes frente a las tentaciones y frente a las atracciones del mundo. En realidad, lo que Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos con fidelidad, es lo que constituirá las coronas del futuro. Recordemos eso. Esto no quiere decir que vayamos a perder la salvación, no, está hablando de galardones, como lo hablábamos en otra oportunidad. Recordemos que servir a Dios es un gran privilegio, pero es un privilegio que tiene un costo alto. Pero vale la pena, mis amados amigos, porque el galardón es grande en los cielos. Escuche lo que escribió Charles Spurgeon a este respecto. Oh corazón mío, te pido que pongas tu tesoro donde nunca puedas perderlo. Ponlo en Cristo. Pon todos tus afectos en su persona, toda tu esperanza en su gloria, toda tu confianza en su sangre eficaz y todo tu gozo en su presencia. ¿No es hermoso esto? Pon tu tesoro donde nunca puedas perderlo. Hermanos, amigos,
Por eso Pablo escribió: tengo por cierto que las aflicciones presentes no son nada comparadas con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Retén lo que tienes. Es duro, es difícil a veces. Porque, como les digo, es enfrentar a un mundo que va en contravía de nuestras creencias. A veces es enfrentar la burla, el menosprecio, y a veces, a menudo, es sentirnos abandonados y solos. Pero retén lo que tienes. Toma eso hoy para ti, para que nadie quite tu corona. Nosotros podemos perder todo, hasta la dignidad, diría yo, porque nuestro nombre es vituperado y menospreciado, pero jamás perderemos el galardón. Y por eso Spurgeon dijo eso: todo tu afecto en su persona, toda tu esperanza en su gloria, toda tu confianza en su sangre y todo tu gozo en su presencia. Y en el verso 12 del capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor nos dice, y le dijo a Filadelfia, a la iglesia, a los creyentes: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuáles son entonces nuestros incentivos? Dios dice que nos hará columnas del templo de Él. Dios no solamente nos dará la bienvenida cuando partamos a su presencia, sino que seremos parte de somos parte de su pueblo. Cuando el Señor compró con su sangre la vida suya, la vida tuya y la mía, perdón, Él dijo: ahora son mi pueblo y yo soy su Dios. Y cuando dice que seremos columnas es porque somos parte de Él, ya lo somos. Pero en el futuro, cuando partamos, cuando descienda esa nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 20 y 21, veremos y seremos parte de la escena más maravillosa que nuestros ojos hayan podido ver. Juan lo vio con sus propios ojos y dijo: yo vi gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación, que adoraban el nombre de aquel que es sobre todo nombre, el nombre del Cordero de Dios. Yo te haré columna de mi templo y pondré el nombre de mi Dios en ti. Somos sus hijos, y queridos amigos, ese título, ese nombre, nadie nos lo puede quitar, porque ha sido dado por el mismo Señor. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. La idea es que los creyentes verdaderos le pertenecemos a Dios, y si una persona se acerca a ellos, podrá ver algo del carácter de Dios en ellos y de la ciudad eterna y la esperanza que tenemos en la eternidad. Por eso, frente a las vicisitudes y pruebas de la vida, nosotros aún nos mantenemos firmes y constantes y con la esperanza en el cielo. Por eso, frente a las pruebas, nuestra esperanza renace día a día. Y el nombre de nuevo de Dios posiblemente se refiere al nuevo estado de las cosas producida por la consumación del día de la redención. Me explico. Cuando todo eso termine, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, y cuando lo corruptible se vista de incorruptible, es el nuevo nombre que tendremos. Un nombre en el cielo y un cuerpo glorificado y transformado. El apóstol Juan tuvo el enorme privilegio de ver esa escena en Apocalipsis 21, de lo que les mencionaba antes. Escribió Juan: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios,
y la ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono de Dios salía una fuerte voz que decía: aquí es donde vive Dios. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Lo primero que dijo en la carta: el verdadero. Esas palabras son dignas de confianza porque son verdaderas. En el versículo 13 cierra como en todos los otros pasajes: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar de tantas luchas, estimados amigos, a pesar de afrontar todo tipo de pruebas y tribulaciones, los creyentes de Filadelfia permanecieron inamovibles en su fe, en su devoción, en su fidelidad al Señor, y por esa razón recibieron del mismo Señor este mensaje de ánimo y de esperanza. Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y este mensaje es para ti y para mí hoy. Una iglesia consagrada como lo fue Filadelfia es lo que deseamos nosotros para nuestra comunidad viva. Una comunidad viva que permanezca fiel al Señor, que confíe en su obrar y sobre todo que aguarde en sus galardones. Pienso que Charles Spurgeon creía en todo esto y comparto con ustedes un último pensamiento. Él dijo: cristiano, medita acerca del cielo. Eso te ayudará a sostenerte y a olvidar las dificultades del camino. Este valle de lágrimas no es sino el camino a un mejor país. Este mundo de sufrimientos no es sino el peldaño en el camino hacia un mundo de verdadera felicidad. Que el Señor nos ayude a tener esas tres características como comunidad viva que tuvo la iglesia en Filadelfia. Permanezcamos fieles al Señor, confiemos en su obrar y sobre todo aguardemos en sus galardones. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por lo que nos has enseñado, Señor. Es un mensaje que necesitaba nuestra alma, Señor, frente a tantas cosas que hemos vivido y que estamos viviendo en el presente. Señor, nos identificamos con esta iglesia de Filadelfia, una iglesia sufriente, una iglesia perseguida, una iglesia débil muchas veces, una iglesia que perdió por momentos la fuerza, pero que permaneció fiel, que confía en tu obrar y sobre todo que experimentaría la verdad de tus promesas eternas. Oh Dios, ayúdanos a guardar este mensaje en lo más profundo de nuestro corazón, para que podamos ser también esa iglesia fiel, esa iglesia comprometida, esa iglesia consagrada, como tú lo eres con nosotros. Te alabo, Señor, y te bendigo y te pido que le ayudes a mis hermanos como a mí, a los oyentes, a guardar esto como el mayor tesoro, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, espero que tengan una muy excelente semana y por favor guarden esos mensajes en su corazón ahora que tenemos vida. Feliz semana. Hay momentos para compartir. Momentos para disfrutar.
Momentos para la comunión. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Conéctate, comparte en comunidad. Conéctate a nuestro próximo CCC el viernes 24 de julio a las 6:30 p.m. por la plataforma Zoom. Hacedores, recuerda nuestra cita para estudiar la palabra de Dios el próximo sábado 25 de julio a las 10 de la mañana. Mujer, es un privilegio aprender de la palabra de Dios. Acompáñanos el próximo sábado 25 de julio a las 4 de la tarde. Joven, nuestra cita es el próximo sábado a las 5 p.m. Recuerda que estamos estudiando el libro La verdad acerca del hombre. No faltes. El Señor nos ha cuidado por su gracia. Es un privilegio el poder participar de sus bendiciones. Como iglesia, animamos a nuestros hermanos en sus emprendimientos. Recuerda que puedes enviar tus videos para dar a conocer los talentos que el Señor te ha dado. Si tienes alguna duda, te ayudamos en cómo realizar el video. Comunícate con nosotros.